Es de mucha gran bendición el poder compartir con todos ustedes mi testimonio de lo que Dios hizo en mi vida hace como ya casi 4 años. Bueno, empezó desde a finales del 2014 y principios del 2015. Y ha sido una experiencia que no olvido, una experiencia que cambió mi vida, cambió la manera de que yo vivo mi vida día a día, momento a momento. Es algo que lo recuerdo cada día y que le agradezco a Dios cada día por haberme ayudado y por haberme rescatado de ello. Y yo le doy toda la gloria y toda la honra a Dios, porque sin Él yo no estaría aquí. A finales de septiembre, sí, a principios de septiembre del 2014, me tuvieron que operar. Y desde esa operación, después de la operación, yo empecé a sentir ya no me sentía igual. Sentía una tristeza profunda en mi corazón. Tuve que faltar a mi trabajo después de la operación. Me tuve que tomar un tiempo para mejorarme de la operación, y fueron como 2 semanas. Y mientras estas 2 semanas pasaron, yo observaba que muchas cosas en mí estaban cambiando. Cositas pequeñitas que antes yo las hacía fácilmente. Ahora, entonces, ya no las podía hacer con esa seguridad en mí misma. Fui observando que todo me causaba tristeza y un gran sentir de no sentirme capaz de hacer las cosas yo. Cuando regresé al trabajo, esto todavía se empeoró. Fueron momentos que yo no sabía lo que me estaba pasando, porque antes yo hacía mi trabajo normalmente, pero ahora todo me afectaba y empecé a experimentar ataques de pánico también. Y la tristeza se hacía más y más y más profunda. Fue entonces que me di cuenta que lo que estaba pasando en mi vida era depresión y ansiedad. En esos momentos empecé a tratar de encontrar métodos para poder, pensé yo, si como mejor, si hago ejercicio, si empiezo a caminar, todo esto quizás me pueda ayudar. Pensaba yo que era algo en lo físico, mi problema. Pero la situación comenzó a empeorar. Pensaba, quizás es mi trabajo que es tan estresante. Y ya no me aguantaba para que empezaran las vacaciones a final del año de la escuela, puesto que yo en esos momentos trabajaba como maestra. Entonces, sí, planeamos unas vacaciones de viajar a un lugar, yo y mi familia. Y pensé yo, eso me va a ayudar, cambiar la rutina, ayudarme a sacar todo este estrés que tengo. Pero no me olvido que cuando estaba en esas vacaciones donde fui yo con mi familia, fue aún peor.
porque sentía algo tan increíblemente fuerte dentro de mí, una tristeza enorme, una tristeza que nada la podía apagar. Yo he sido cristiana por muchos años, desde la edad de 6 años, y siempre fui una persona que buscaba mucho de Dios, una persona que siempre fue dedicada a sus estudios, apartada, y que siempre buscaba de Dios. Pero en estos momentos tan oscuros de mi vida, les puedo decir que yo trataba de orar y de leer la Biblia, y verdaderamente me sentía aún más perdida y con un desaliento terrible. Y no podía orar y no podía leer la Biblia porque me daba más dolor aún. Sentía una desconexión con Dios. Y eso me hacía sentirme aún peor. No sabía a dónde ir, no sabía, sabía que necesitaba ayuda, pero al mismo tiempo no sabía con quién hablar y a quién decírselo. Fue en esos momentos que yo, al poquito que podía, le pedí al Señor que me ayudara. Y una noche de madrugada que me desperté y encendí la televisión, y salió en la televisión el anuncio de un programa, todo basado en psicología. Y bueno, yo dije, quizás esta es la respuesta que Dios me quiere mandar para ayudarme. Lo compré y empecé a seguir este programa basado en, como les dije, en psicología y métodos de relajamiento. Y bueno, y aunque sí sentí al principio que esto me ayudaba, porque los ataques de pánico los empecé a poder controlar, a tal punto que bueno, ya no me venían, ya no los tenía. Y como les dije, empecé también a caminar y bueno, y sentí un día que iba caminando en el parque que la tristeza se me fue. Pensé yo en ese momento, también había empezado a ir a ver a una psicóloga. Y en esos momentos yo le dije a la psicóloga, bueno, ya no tengo la tristeza, los ataques de pánico no los siento. Le dije, quizás ya me curé de esto. Y le dije, ya no necesito venir a verla. Y sí, le agradecí a Dios. Pero hasta allí. O sea, no había entre mí, para Dios, no había ninguna relación. Yo no lo buscaba. Era todo basado en métodos hechos por un hombre a los que yo había atendido, cuando mi problema era mucho más profundo de lo físico. Y aunque sí la depresión es algo que a uno le ataca lo físico, emocional y también lo espiritual. Y aunque sí esto me había ayudado en lo físico, en esa área de mi vida donde más yo lo necesitaba, donde más necesitaba ayuda, claro que esto nunca me podía ayudar a mí. Así que mi vida continuó y yo pensaba que la depresión yo la había superado. Hasta que un día en la escuela
yo noté que algo pasó en mí y lo sentí en lo físico, en lo espiritual, en lo emocional. Ese día yo otra vez empecé a sentir, no fue como un ataque de pánico, fue algo todavía peor que eso. En esos momentos sentí aún en mi cabeza, dentro de mi cabeza, en mi cerebro, que algo le pasó. No puedo describirlo exactamente, pero yo sentí como algo sentía dentro de mi cabeza. Como una sensación diferente. Algo distinto que yo no había sentido. Aún atrás de la cabeza aquí sentía como inflamado, no sé, como que hormigas andaban dentro de mi cabeza. Y aquí adelante sentía algo como helado, yo no les puedo describir exactamente todo, pero era una sensación fea. Y empecé a sudar mucho y no me podía relajar. Y también sentía tanta frustración tremenda, una frustración que no la puedo explicar, por cositas pequeñas. Aún en lo espiritual empecé a sentir presencias malas alrededor de mí. Había momentos que estaba sentada y aunque en lo físico yo sabía que yo no podía verlos, pero en mí, por dentro, yo quería darme vuelta para ver lo que estaba allí, porque era una presencia tan real, tan real. No los podía ver, pero yo lo sentía. Y aún cosas horribles empezaron a pasar en mi vida. Una vez estaba yo acostada, ya para dormirme, y me estaba quedando dormida, cuando de repente, a la par mía, yo siempre tenía el control para la televisión, y estaba a la par mía en la mesa de noche, y les digo, como que no estaba nadie allí. Mi esposo estaba dormido, pero como que alguien agarró ese control y me lo tiró a mi cabeza. Y me dolió tremendamente. Fueron momentos tan duros para mí. Cosas extrañas empezaban a pasar alrededor de mí. Cosas que yo sabía que no había dejado en el suelo, en el baño, cabal en medio del baño, en el suelo, un desodorante que yo no había dejado allí. Me despertaba y ahí estaba. Cosas que también yo no había puesto a la par de mi cama y ahí aparecían. Y al mismo tiempo sufría de temor, un temor horrible. En estos momentos también yo ya no podía ni comer, ni tomar agua, ni dormir. Perdí mucho peso. Me forzaba a comer y a tomar agua. Mi cuerpo lo rechazaba. Cuando yo comía, vomitaba la comida. Cuando tomaba agua, me daban náuseas. Ya no podía tomar agua ni comer. Perdí tanto peso y ya no podía dormir tampoco. Seguía trabajando, pero un día que ya sentía que ya mis fuerzas ya no me daban. Porque andaba caminando y me sentía como que andaba yo en otra dimensión ya casi. Había momentos que ni mi cuerpo lo sentía ya.
sensaciones raras, que salía afuera y cuando me tocaba mi piel, yo sentía algo horrible. Yo sentía que Dios me había abandonado y yo sabía que me estaba muriendo. Pero al mismo tiempo no podía clamarle. Era una desconexión total con mi Creador. Este día que yo decidí no ir a la escuela, no ir a trabajar, decidí quedarme en casa, pero claro, tuve que llevar a mi hijo a la escuela y a mi niña pequeña, que todavía no iba a la escuela en esos tiempos, la llevé a donde mi mamá. Regresé a mi casa, pero antes de ir a mi casa fui a la farmacia a buscar algo para ayudarme, para que me ayudara a dormir, porque ya era demasiado para mí. Sentía que todo mi sistema se me estaba quebrando, se me estaba desintegrando. Algo tan horrible. Y bueno, encontré unas pastillas que supuestamente eran basadas en ingredientes naturales, algo que ver con la leche. Bueno, yo las compré, me tomé una, me tomé dos. Y estaba en mi casa tratando de dormir. Pero antes de tomarme estas pastillas, al solo entrar a mi casa, cuando nadie estaba allí, estaba yo completamente sola. En esos momentos, yo les puedo decir, estaba yo parada en la cocina y yo sentí tan claramente una presencia tan oscura y tenebrosa a la par mía, que me estaba tocando mi cabeza. Y quería atacar mi cerebro. Yo lo sentí. Esta vez sí lo sentí en lo físico. En lo espiritual, en lo físico, lo sentí. No la pude ver y le agradezco a Dios por ello. Pero sí la sentí tan real. Después fue que me tomé estas pastillas y me acosté, me quise dormir y no podía dormirme. En esos momentos de nuestra vida, que quizás muchos hemos pasado, que yo busqué con todo mi corazón y con la poquita fuerza que tenía en mí. Y le clamé a Dios. Y le dije que me ayudara, porque yo sabía que me estaba muriendo. Yo sabía que todo mi alrededor se estaba volviendo oscuro. Y le clamé y le pedí que me ayudara. Y me humillé delante de Él. Y le pedí que me mandara su socorro, su fuerza, su ayuda. Y en ese momento el Señor trajo a mi mente unos discos de una enseñanza que mi mamá me había dado acerca del Salmo 23. Y rápidamente lo fui a buscar y lo empecé a escuchar. Y al escucharlo, fue como que yo estaba escuchando algo que fue grabado exactamente para mí. Como que si eso fue creado, que este pastor que estaba hablando, él
entendía lo que yo iba a pasar. No sé cómo decírselos, pero yo lo sentí que eso había sido grabado un día para mí, para el momento tan oscuro que yo estaba viviendo, en esos exactos momentos en mi vida. Y al escucharlo, y él hablaba de cuando una oveja cae rendida, cae con sus patitas para arriba y que ya no se puede levantar. Porque la sangre ya no le corre y porque esa oveja va a morir rápidamente y ya no hay nada que hacer por ella. Lo único que se puede hacer en ese momento es que su pastor, el que cuida de ella, y esto es en lo físico, es así. Lo único que la va a ayudar a esta oveja, porque si alguien viene y la agarra y le da vuelta para que ella se pare en sus piernecitas, esta oveja va a morir instantáneamente, porque del shock va a morir. Y lo único que hay que hacer, y se puede hacer, es que su pastor llegue, la recoja, la ponga en sus brazos y que le empiece a hablar tiernamente, con amor, para que ella, poco a poco, se empiece a sentir mejor. Y que él poco a poco le vaya dando vuelta, poquito a poquito, poquito a poquito. A medida que él le va hablando, ella se va sintiendo mejor y va saliendo de ese shock en que estaba. Y entonces la sangre le empieza otra vez a correr por su cuerpo. Y finalmente ella la pueden volver a poner en sus piernas. Pero esto lleva horas, no es una cosa rápida. Y al escuchar esto, yo sabía que yo necesitaba que mi Creador, que mi pastor, mi buen pastor, me hablara para yo otra vez poder volver a sentir su calor y su fuerza, porque yo no la tenía en mi vida. Y en esos momentos que yo escuchaba esto y que empecé una vez más, porque por meses no lo pude hacer, sino que hasta este momento que yo me humillé y verdaderamente dije, si no es Dios, no es nadie. Fue en ese momento que una vez más pude clamarle a Él. Y fue en esos momentos que yo vi cuando tenía mis ojos cerrados, una visión de un lugar que muchas veces yo había solo pasado con mi carro, había manejado por allí, jamás nunca había ido yo a ese lugar, pero sí me había llamado la atención. Un lugar donde, dan masajes y bueno, no sé qué otras cosas, pero de alguna otra manera yo sabía que yo tenía que ir ahí. En ese momento pensé, bueno, quizás un masaje me ayudará en este momento. De la manera que estoy, me va a ayudar a relajarme. Pero Dios tenía propósitos aún más grandes que esos para mí. Rápidamente fui, porque no sabía ni el nombre del lugar, no podía llamar. Así que decidí ir, fui hasta allá. Y quería ver también si me podían dar una cita para esos momentos. Pero estaban muy llenos. Me dijeron, esto fue como a las 12 del día, y me dijeron,
que podía regresar como a las 4 de la tarde. Yo dije, sí, ok, yo regreso. Pero al salir dije, no, yo no quiero esperar todo este tiempo. Yo sentía desesperadamente que necesitaba esa ayuda ya. Pues en ese momento me recordé de otro lugar donde yo usualmente iba para que para mi cara, que me hacían tratamientos de la cara. Y me recordé que ahí también daban masajes. Dije yo, allá voy a ir entonces. Y cuando fui, me dijeron, sí, te podemos ver ya. Y en esos momentos dije yo voy a pagar ya. Sentí que tenía que pagar ya. Aunque no es así, uno puede pagar después que le dan el tratamiento. Pero yo dije, ok, voy a pagar ya. Y le di el dinero. Con mi tarjeta quise pagar. Y cosa que a mí casi no me pasa, pero cuando yo pagué, no tenía dinero en la tarjeta. Aún me admiré. Dije, qué raro. Bueno, dije, ok, lo que voy a hacer, pensé, tengo que regresar al otro lugar, aunque tenga que esperar, y le voy a ir a pedir prestado dinero a mi mamá. Y bueno, y tuve que ir primero a recoger a mi hijo a la escuela. Y les puedo decir que cuando yo me bajé de ese carro, que tenía que caminar a ir a recoger a mi hijo, cada paso que yo daba, lo tenía que dar por fe. Porque en mí ya no había más fuerzas. Y aún cuando iba manejando para la escuela, yo le iba pidiendo a Dios su fuerza. Su fuerza, porque ya en mí ya no tenía más. Yo no había podido comer por días y días. Ni podía tomar agua y ni siquiera había dormido por semanas. No sé si se pueden imaginar en qué estado estaba yo. Pero yo ya no podía más. Aún el sol, como les repito, sentía que el sol, mi cuerpo, aún el sol me dañaba tremendamente. Sentí algo tremendo. Y en esos momentos pensé aún cómo se habrá sentido Jesús cuando Él estaba muriendo. Y yo no sé por qué me vino ese pensar a mí. Pero en eso estaba pensando. Y aunque lo que yo pasaba nunca jamás se podrá comparar a lo que Él pasó. Pero sí, yo en esos momentos pensaba en eso. Y seguí y llegué donde mi mamá. Y yo ya sentía que ya no iba a dar más. Pero Dios me daba la fuerza y mi mami me prestó el dinero y me fui. Y al llegar a este lugar vi que otra señora, la muchacha que me atendió al principio, se había ido y una señora nueva empezaba en ese momento a trabajar. Ella muy cordialmente me atendió. Yo pasé que me dieran el masaje. Y bueno, cuando esta muchacha me daba el masaje, por primera vez en muchas semanas, bueno, habrán pasado quizás 2 o 3 semanas que yo no había dormido para nada. Yo me quedé dormida en ese momento. Lo duro fue cuando yo traté de levantarme. Ya cuando la muchacha terminó de darme el masaje, me dijo, ok, ya está todo. Te dejo para que te cambies. Y yo les puedo decir que yo me quería mover, que yo me quería levantar, que quería mover mi brazo y mi pierna, pero no podía. No podía moverme. Me tomó, yo pasé ahí como 10, 15 minutos que no me podía mover. Y la muchacha regresó y me dijo, al principio me dijo, no te preocupes, yo te dejo unos minutos más. Trata de relajarte, ya te vas a poder levantar. Pero como le repito, ella regresó y yo todavía no me podía mover. Entonces tuvo que ella ayudarme. Y cuando yo me paré en mis pies,
yo les puedo decir que lo que yo experimenté en mi vida fue algo tan espantoso y tan horrible. Lo que yo sentía en esos momentos era un dolor, pero dolor tremendamente profundo. Un dolor que jamás había yo experimentado. Un dolor tan tormentoso. Peor aún, pero peor aún que el dolor que uno de madre siente cuando está dando a luz a su hijo. Era un dolor del alma siendo atormentada. Yo lo que les puedo decir que en esos momentos también sentía que me iba a desmayar. Y pensaba, quizás me estoy muriendo. Mi temor era que dónde me estoy yendo. Yo no podía ver nada. Pero sí sentía presencias espantosas alrededor de mí. Y saben que en esos momentos lo único, yo no podía llorar, no podía gritar. Era aún más allá, era un gemir tan profundo y tan agudo y tan fuerte que salía de mí. Y las personas que estaban allí esperando para sus citas, sus rostros se veían llenos de miedo de escucharme a mí decir eso, cuando yo gemía de esta manera. Yo llamé a mi mamá para decirle, mamá, no me siento bien. Llamé a mi esposo para decírselo. Y también, antes de llamar a mi esposo, le dije a esta señora que me atendió que llamara a la ambulancia, porque yo no me sentía bien, que sentía que me iba a desmayar, que iba a perder conciencia. Llamé a mi esposo y yo le dije, ya iban a llamar a una ambulancia. Él me dijo, no, espérame allí, yo te voy a traer. Pues solo estaba como 10 minutos él ya estaba en la casa y la casa estaba como 10 minutos de donde yo me encontraba. En esos momentos mi esposo se sube al carro, empieza el carro y el carro no arrancó. El carro no tenía nada de problema, pero en ese momento el carro no le arrancó. Él decidió entonces llegar a traerme en bicicleta. Se subió a su bicicleta. Le llevó 1 hora llegar a donde yo estaba. Pero fue en estos momentos que fue la mano de Dios que empezó a tomar control de todo. Él sabía por qué planeó y que el carro de mi esposo no arrancara. ¿Por qué que él planeó que mi esposo se llevara 1 hora en llegar a donde yo estaba? Esta señora que me atendió, persona que jamás nunca había yo visto en mi vida, una señora que yo no había conocido, esta señora que me atendió en la recepcionista, la que cuando yo llegué, que les dije que era una señora que empezaba a trabajar allí cuando yo llegué. Ella vino a donde mí, me tomó de las manos y me dijo, pero antes de esto yo le pedí a ella agua, y ella me daba vaso por vaso lleno de agua. Y tomé quizás más de 12 vasos de agua, y eran de esos vasos grandes, largos. Era una sed terrible que yo estaba sintiendo. Ella vino donde mí, me tomó de las manos, me miró a los ojos y me dijo, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué tú sientes? Me dijo.
Yo en esos momentos, yo se lo traté de explicar en lo físico. Le dije, yo siento que me voy a desmayar. Y ella me dijo, no, ¿qué tú sientes en tu alma? Y esta señora no me conocía. Y yo no la conocía a ella, pero en esos momentos fue como que finalmente yo pude verbalizar el dolor, el porqué de mi dolor, de mi depresión, de ese desaliento, de esa desconexión con Dios. Yo en ese momento pude decir, porque cuando iba donde la psicóloga me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? La razón por qué yo estaba en depresión. Y yo siempre le decía, no sé. Porque en mi vida no me había pasado nada, no había nada malo en mi vida. Hay muchas personas que pasan por depresión cuando alguien cercano a ellas mueren o pasan algo problemas en su vida, pero en mi vida no había problemas en lo físico, claro, pero en ese momento yo le pude decir, por primera vez pude poner en palabras el dolor que yo llevaba y le dije, yo siento que Dios no me ama. Y lo que ocurrió después fue algo que jamás olvidaré. Ella me dijo, escúchame, Dios te trajo aquí, no por coincidencia. Él te trajo aquí como una cita divina para que yo, porque yo soy la esposa de un pastor, me dijo. Y me dijo, para que yo te dijera que Él sí te ama, que Dios sí te ama. Y yo les puedo decir que en esos momentos yo pensé, fue como que me recordé de todos estos detallitos que fueron pasando antes de yo llegar aquí, que Dios no quiso que yo fuera al otro lugar, que Dios nunca, pues yo nunca había venido aquí, pero que Él me dio esa visión y que yo ni sabía que esta señora era esposa de un pastor y que ella conocía de Dios. Y todo esto fue para mí en esos momentos tan completamente real, que Dios los había puesto tan perfectamente planeados para que yo pudiera llegar a escuchar que Él sí me ama. Y lo empecé a creer una vez más. Ella me empezó a decir, tú puedes ver cosas. ¿Qué es lo que ves? Yo le dije, no puedo ver, gracias a Dios, le dije. Pero sí puedo sentir, le dije yo. Porque ella sabía que eran demonios que estaban atacándome. Ella lo sabía. Entonces ella me dijo, ¿has estado orando? Yo le dije, sí. Pero ella me dijo, sin que yo se lo dijera, sí, pero tú has estado orando en temor. Y yo por dentro dije, ¿cómo puede ella saber esto? Entonces ella me dijo, tú tienes que orar la palabra de Dios, tú tienes que decir su palabra. En esos momentos me recordé que días antes yo había escuchado un programa también así en la televisión, que me recordó que cuando Jesús fue tentado por Satanás, lo que Él hizo fue decir la palabra. Yo supe en esos momentos que eso es lo que tenía que hacer y fue lo que empecé a hacer. Empecé yo a orar la palabra. Me fui a una oficina donde no había nadie y empecé a orar. Versículo que Dios ponía en mi mente, que Él traía a mi memoria, y yo los decía y los repetía. Y yo les puedo decir que en esos momentos yo no tenía fuerza física,
que a puras penas yo podía decir esas cositas, que lo decía sin fuerza física, pero lo decía y lo repetía. Y eso sentía yo, que estos ataques demoníacos se iban, me dejaban. Sentía yo tan real, tan palpable, cuando estas presencias me dejaban. Pero volvían otra vez y yo seguía clamando. Y esta hermana volvía a venir y me seguía ministrando. Después yo entendí por qué Dios tampoco permitió que mi esposo viniera a recogerme tan prontamente. Porque Él permitió que se llevara 1 hora para que yo pudiera tener estos momentos con esta pastora. Para que Dios pudiera por medio de ella ministrarme lo que yo necesitaba ahí, en ese momento de oscuridad. Porque les puedo decir que yo me estaba muriendo. Y yo sé que yo no me iba a ir con mi Creador. Yo me iba a ir a un lugar de tormento horrible. Porque ya lo sentía, yo lo sentía. Era un dolor tan espantoso, tan traumatizante, se los puedo decir, que fueron meses y meses que me llevó a mí poder olvidarme de eso. Bueno, entonces mi esposo me llevó al hospital. Y tuve que esperar como 4 horas. Y durante estas 4 horas todas estas 4 horas fue guerra espiritual. Porque los ataques regresaban. Y cada momento que regresaban, yo tenía que ir corriendo al baño, porque no lo podía hacer, claro, enfrente de toda la gente allí. Pero en el baño yo clamaba la palabra de Dios. Yo clamaba los salmos, yo clamaba Salmo 27, clamaba el Salmo 23 y todo lo que el Señor me recordaba. No sabía yo cuánto las palabras, los versículos, no me daba cuenta cuánto yo por medio de los años había yo memorizado. Pero no era yo, era Dios que me los traía a mi mente. Y los clamaba y los clamaba. Y era la única manera, se los puedo decir. Yo sentía ya que la presencia se retiraba. Y aquel dolor y aquel tormento me dejaba. Fue entonces ya cuando ya sentí que se había ido completamente. Cabal, en ese momento fue que el doctor me llamó. Y esa noche tuve que ser yo hospitalizada porque estaba completamente deshidratada. Aún hicieron exámenes y vieron que mi cerebro había perdido una sustancia, que es de unas sales, no sé exactamente cómo llamarlas, pero que mi cerebro había perdido mucho de esto. Bueno, el otro día tuve que regresar a mi casa. Y aunque durante la noche, por primera vez esa noche en el hospital pude dormir. Al llegar a mi casa, aquella presencia, aquel ataque ya no estaba. Pero lo que sí había todavía, en mi corazón era aquel desaliento. Y la angustia y el dolor y el temor. Y aquella gran inseguridad. Yo estaba todavía tremendamente desesperada. Y llamé otra vez a esta pastora y ella me decía, sigue orando la palabra de Dios. Y me dijo, tienes que ahora entrar en oración y leer la Biblia para que puedas salir de esto. Fue lo que yo empecé a hacer. Esto pasó al principio de la semana. Y durante toda esta semana yo empecé a buscar de Dios, a orar y a leer la Biblia. Todavía no podía dormir, todavía no podía comer.
Pero adentro de mí había un poquito, lo más mínimo, una gota. Pero había esperanza. Porque antes yo sentía que no había ninguna esperanza, ya no había nada de razón para mí seguir viviendo de la manera que yo vivía. Y aunque yo no me quería suicidar, porque yo todavía tenía el temor de Dios en mí, porque sabía que si lo hacía, yo sabía que me iba a ir derecho al infierno. Tenía más temor de eso, pero yo ya no quería seguir viviendo. Ya en mí no había razón. La vida era un tormento. Y no había ningún sentido. Era un sentir pero tan pesado, tan horrible de sentir que ya no había esperanza en mi vida. Pero en estos momentos la más mínima gota de esperanza había otra vez adentro de mí. Y al llegar el sábado, un día que no me voy a olvidar porque también era el cumpleaños de mi hijo, que en ese momento estaba cumpliendo, cumplía 11 años en el 2015. Él cumplía 11 años ese día. Y entonces yo bajé a mi sala con mi Biblia. Iba a ir a orar en la mañana. Y en ese momento le dije a Dios, Padre, ¿por qué permitiste que yo pasara por ese tormento tan horrible? Porque como le repito, fue algo tan traumatizante que para mí me llevó meses poderme. No fui yo, fue la mano de Dios que me sacó de ello. Pero solo poder olvidarme de ello, para mí me llevó tanto tiempo. Porque fue horrible, tenebroso, traumatizante, espantoso. Y yo le dije a Dios, ¿por qué permitiste que esto me pasara? Porque yo decía, si me amas, ¿por qué tú lo permitiste? Fue en ese momento que yo abrí la Biblia. Y no por ninguna coincidencia. Porque cuando uno le clama a Dios de corazón, cuando uno le pide a Dios y le clama a Él de corazón, Dios le responde. Así dice en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Fue lo que pasó a mí en ese momento. Cuando yo le clamé, abrí mi Biblia y me salió en el libro de Isaías, el capítulo 48, desde el versículo 17. Y yo empecé a leer. Y se los leeré ahora también a ustedes. Así ha dicho Dios, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que andas. Ojalá miraras tú a mi palabra. Déjeme decirle que en estos momentos, cuando leí la Biblia, yo la leí en inglés. Y era una versión que no me recuerdo cuál versión era. Pero en esta versión, en el versículo 18, decía, ojalá miraras tú a mi palabra. En inglés lo traduciría, ojalá hubieras escuchado tú a mi palabra. En la versión que yo les estoy leyendo, que es la Reina Valera, en esta versión dice, ojalá miraras tú a mis mandamientos. Y seguiré leyendo.
Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. Fuera como la arena tu simiente y los renuevos de tus entrañas como las pedrezuelas de ella. Nunca su nombre fuera cortado ni raído de mi presencia. Salid de Babilonia, huid entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta los postreros de la tierra. Decid, redimió Dios a Jacob su siervo. Y no tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos. Los hizo correr agua de la piedra, cortó la peña y corrieron aguas. No hay paz para los malos, dijo Dios de los ejércitos. En estos momentos, yo les puedo decir que mi sala, la atmósfera de mi sala cambió. Yo sentía algo completamente diferente. Yo no lo podía ver a Dios, pero yo les puedo decir con tanta certeza. Yo sentía como que Dios mismo estaba parado enfrente de mí, diciéndome y hablándome a mí estas palabras. Sentía yo como que una espada pasaba por mí, porque eso es lo que es la palabra de Dios, espada de dos filos. Una espada y como que un trueno pasaba por mí cuando leía yo estas palabras, y yo sentía que Él con su voz potente y fuerte, que es de trueno, retumbaban dentro de mí, y todo a mi alrededor cambió. Y en esos momentos, ¿dónde se puede esconder uno? ¿Dónde uno puede decir no es así? Porque yo sabía que Él me decía: por tanto, tú no obedeciste mi palabra, yo quité mi paz de ti. Por tanto, tú has andado en la manera que has vivido toda tu vida sin obedecerme. Escuche lo que dice. Ojalá miraras tú. Yo se lo digo de la manera que yo lo leí ahí en ese mismo momento. Ojalá tú hubieras escuchado mis palabras. Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. Yo sé, fue un momento tan duro de vivir, porque sabía yo que estaba delante del juez divino, del Dios creador del cielo, de la tierra, del mar y las estrellas del universo. ¿Y dónde me podía yo esconder? ¿Y dónde yo le podía decir no es así? No, jamás, nunca podría yo haber dicho eso. Yo en ese momento me recordaba cuando un año antes más o menos de que esto me pasara, vivamente yo me recordé cuando yo leía en los libros de los reyes, uno de esos reyes que habían que caminaba en maldad y que Dios le mandaba profetas para decirle: apártate de la manera que tú estás viviendo, si no te mandaré juicio. Y yo me recordé de esa historia que Él me dio como un año antes de que esto me pasara. Me lo recordé tan vivamente. Y que Él me lo dijo y que yo no le obedecí, porque yo seguía viviendo de la manera que me placía a mí. Decía yo voy a la iglesia un día a la semana. Yo oro todas las noches antes de dormir y oro en las mañanas. Y leo la Biblia, un capítulo o 2 capítulos cada noche. Eso decía yo. Y yo, pues,
busco de Dios a mi manera, pero yo no vivía en santidad. Yo no vivía como Dios nos manda a nosotros, sus hijos, vivir. Yo hacía las cosas a mi manera, no de la manera que Dios lo ha escrito en su palabra. Bueno, y fue en estos momentos en que yo le pedí con tanto, Señor, que me perdonara. Y aunque pensé en este momento ya no hay nada para mí, pues ni Dios me está hablando así. ¿Cómo puedo yo entonces? ¿Qué ahora? ¿Qué hago ahora entonces? Ese momento que uno piensa ya no hay más para mí. Pero después me habló en los versículos que seguían donde me decía: salid de Babilonia, huid entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta los postreros de la tierra, decid: redimió Dios a Jacob su siervo. Y en ese momento yo les puedo decir que yo, tan personal fue esto que sentí, que yo dije por dentro de mí: ¿por qué Dios me llama Jacob? Porque era tan así. Él me estaba hablando a mí, a nadie más. Yo sentía como que en ese momento, como que esta palabra fue escrita para mí. Para mí. Y yo decía: pero mi nombre no es Jacob. Yo no soy Jacob. ¿Por qué me llama él Jacob? Por dentro de mí, mis pensamientos. Y al terminar de leer, dije yo tengo que salir de Babilonia. Yo tengo que huir de los caldeos. Y en ese momento yo lo quería hacer en lo físico. También sabía que era en lo espiritual, pero en lo físico dije a mis hijos, les dije a mis niños: mi esposo no estaba allí, él estaba en la iglesia ayudando en algo y yo no había podido ir con él porque yo, de la manera que yo estaba, en esa situación que me encontraba. Pero les dije a mis niños: vamos al parque. Y me lo llevé al parque y empecé a caminar y darle vuelta y vuelta. Yo no sé cuántas vueltas le di a ese parque. Y al darle vuelta y caminar, yo clamaba esta palabra: redimió Dios a su siervo Jacob. Y lo decía y lo clamaba y lo repetía y me recordaba de cuando su pueblo le daba vueltas a los muros de Jericó y que así cayeron. Y no sé por qué eso me venía a mi mente. Pero yo clamaba y clamaba esta palabra y la decía: redimió a Dios a su siervo Jacob. Y cuando sentía aquello, bueno, pero yo no soy Jacob, y yo lo decía: redimió Dios a su sierva Mónica. Yo también lo decía así. Y al llegar a la casa, como les repito, yo todavía estaba mal físicamente, de todas áreas de mi vida. Yo estaba mal. Les quiero describir en qué situación, cómo me encontraba. Yo llegué a mi casa y bueno, seguía haciendo las cosas que hacía, clamando su palabra y pidiéndole que me redimiera de donde estaba y sabiendo que Él lo iba a hacer. No sabía cómo, porque escuchen cómo yo me encontraba en esos momentos. Mi concentración estaba por el suelo. Yo estaba tratando de guardar la ropa ya limpia que había lavado. Y cuando recogía los calcetines, yo tenía que ver el calcetín y decía: bueno, ¿y esto qué es? Y me llevaba un par de segundos, como 3, 4 segundos de reconocer que eran calcetines. Y después era la otra pregunta: ¿de quién son estos calcetines? Y otra vez me llevaba como 4 o 5 segundos. Son de mi hijo. Y después la otra pregunta: ¿y dónde van? Y ustedes se pueden imaginar cómo yo me sentía. Yo sentía que yo había perdido mi mente, que ya yo no iba a poder vivir una vida ya normal, que era ya una disválida, porque ya no podía yo concentrarme ni saber cosas que nos llevan, pues ni siquiera tenemos que pensar en ellos. Vemos
calcetines, no nos preguntamos qué es esto. No nos preguntamos de quién son, si sabemos, lo conocemos, los hemos visto por años. Pero en esos momentos yo en eso estaba. En esa situación estaba yo. Mi voz cuando yo hablaba se oía así, así toda como que en cámara lenta. Cuando mi esposo lo notó, él se preocupó tanto, yo lo vi en su rostro. Él me dijo, vení a sentarte, vení, vamos a jugar algo con los niños. Y él puso un video en la televisión para que lo escucháramos, un juego de videos para jugarlo como familia. Y todavía para darme más todavía temor, yo quería leer eso y no podía leer porque no entendía lo que leía. Era como que yo estaba leyendo otra lengua. Yo leía, pero no entendía lo que leía. No podía darle sentido, no podía procesarlo. Y yo decía, Señor, si esta es tu voluntad para mi vida, que yo viva el resto de mi vida, de mis días en esta situación, pues gloria a ti, que sea así. Pero solo dame la oportunidad de seguirte amando y de seguir sabiendo que tú estás conmigo cada momento para enfrentarlo. Pero dentro de mí había algo que me decía y me recordaba su palabra que me había dicho. Redimió Dios a Jacob, su siervo. Pero también estaba resignada a quedarme a vivir así también. Que sea tu voluntad, le decía él. Bueno, y en esos momentos que estaba yo no jugando, yo solo estaba sentada ya, porque ya no podía hacer ni siquiera eso. Suena el teléfono y yo me levanto a contestarlo, y al contestarlo era mi papá quien me dijo, hijita mía, y nunca me olvidaré de sus palabras, porque en esos momentos sentía que era Dios mismo hablándome. Hijita mía, escúcheme, yo no le había contado, pero por los últimos meses, como 2, 3 meses, yo he pasado de librería en librería tratando de encontrar en un libro una ayuda para usted. Porque aunque él sabía que yo pasaba por depresión, yo nunca le dije a mi papá que yo ya no dormía, que yo ya no comía. Aunque él me veía que estaba delgada, me lo decía que estaba muy delgada, porque sí estaba demasiado delgada. Pero él no sabía que yo ya no dormía, que ni podía ni siquiera tomar agua. Pero Dios se lo había puesto en su corazón. Y yo no sabía esto, pero él había ido de librería en librería buscando un libro, algo donde dijera algo que me ayudara, algo natural que ayudara durante el periodo de depresión. Y me dijo, encontré un libro escrito por un doctor español en España que ha hecho pruebas clínicas con pacientes, con personas que sufren de depresión y ansiedad, y que les ha dado semillas de ajonjolí. Y yo no sé cómo se llamarán en otros países estas semillas. En inglés se llaman sesame seeds. Son unas semillitas chiquititas, blanquitas, que las ponen en pan a veces cuando hacen el pan. O en ensaladas también. En El Salvador las llamamos semillas de ajonjolí. Y bueno, y entonces me dijo mi papá que estas semillas este doctor averiguó que son la única planta lo único en la tierra que contienen las 2 hormonas que el cerebro humano pierde cuando pasa por depresión y ansiedad. Cuando uno pasa por depresión y ansiedad en lo físico, es así, el cerebro no produce serotonina y melatonina, porque la serotonina es la que controla sus emociones, que uno se puede relajar y controlar las emociones. La melatonina es la que controla que también uno se pueda relajar, pero que también pueda dormir. Y las dos obran
trabajan juntas. Cuando una una se disminuye, también la disminuye a la otra. Bueno, y entonces estas semillas que este doctor que descubrió que estas semillas contienen estas dos hormonas, y viene a ser que cuando uno se las toma, actúan como los antidepresivos. Claro que son naturales y no le afectan en otras maneras a uno como los antidepresivos sí le afectan, porque son naturales, hechas por Dios, ¿no? Y entonces mi papá me está hablando y diciendo, mira, que la melatonina es la que te ayuda para dormir. Y yo no le estoy diciendo nada a él, yo solo lo escucho y digo, ay, Señor, es esto lo que tú me mandas. Yo sé que es mi respuesta que tú me estás dando, porque mi papá ni siquiera lo sabía. Y yo no le digo nada, solo digo, gracias, papi, sí, me la voy a tomar. Y bueno, y cuelgo el teléfono y le digo a mi esposo en ese momento, tenemos aquí semillas de ajonjolí, sesame seeds. Y él empieza a buscar. Y sí, teníamos un poquito en un sobrecito. Y yo decidí tomármelas en ese mismo momento. Y 2 cucharadas las puse en mi licuadora NutriBullet, que pulveriza las cosas. Y que yo sabía que esta maquinita, cuando uno pone las cosas allí, como las pulveriza, entonces su cuerpo, su sistema las absorbe mucho mejor. Y entonces yo las puse 2 cucharadas con un poquito de agua y encontré la única fruta que tenía allí, una pera, y la puse. Y bueno, y me la tomé y me fui a sentar a seguir jugando con mi familia. En ese momento no habían pasado ni siquiera 5 minutos. Cuando de repente escuché, esto es lo que yo escuché adentro de mi cabeza, fue un sonido así. Y sentí en ese momento como que algo en mi cabeza volvió a la posición como había sido creada. Como aquello que les conté, que yo sentí algo raro en mi cabeza, como un hormiguero, como algo raro y que no estaba bien adentro. En ese momento yo sentí como que encajó, como que entró a la posición que tenía que estar, porque estaba fuera de ella. Y yo lo sentí tan fuerte que yo me paré. Y bueno, y empecé a leer lo que estaba en la pantalla de la televisión y lo leí. Y para mi asombro lo pude entender una vez más. Y para mi asombro, cuando empecé a hablar, ya mi voz no sonaba de la manera tan así como en cámara lenta, ya sonaba normal. Y yo sabía en ese momento que fue Dios que me redimió, porque Él me lo había dicho ese mismo día. Él me lo había dicho. Redimió Dios a su siervo Jacob. Y yo corrí arriba a mi cuarto y me arrodillé. Y yo le agradecí como nunca jamás, nunca lo había hecho en mi vida. Le agradecí con todo lo que yo tenía a mi Dios por su misericordia, porque me había redimido y me había perdonado. Y en ese momento yo abrí la Biblia y escuchen lo que Él me dio en ese momento. Él me dio, otra vez no por coincidencia, me dio Isaías 12 y se los leo. Y dirás en aquel día, cantaré a ti, oh Dios, pues aunque te enojaste contra mí, porque Él había estado enojado conmigo, tu furor se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salud mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Dios, el cual ha sido salud para mí. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salud. Y diréis en aquel día, cantar a Dios, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Dios porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y en esos momentos jamás nunca me olvidaré.
que yo le dije, Padre, un día yo testificaré de esto que has hecho por mí. Porque yo estaba muerta y en el pozo tenebroso, que más tenebroso que un alma puede caer. Porque yo iba a morir, pero tú me has redimido y me has vuelto mi mente normal otra vez. Y yo le dije, yo un día lo testificaré y lo diré a las naciones para que sepan lo que tú hiciste y que tu nombre sea glorificado. Y es por eso que hoy lo quiero decir y se lo digo a ustedes que escuchan, que Dios me redimió. Pero hizo mucho que esto y seguiré contándoselos. Sí, el Señor siguió obrando en mi vida. Y fue en estos momentos donde yo pude experimentar y vivir y ver con evidencias el gran poder de Dios en nuestras vidas. Fue en estos momentos que Dios permitió tantas cosas que pasaran a mi alrededor en mi vida. Yo empecé a darme cuenta que en nuestra vida nada pasa por coincidencia. Que todo tiene una razón, hasta los pequeñitos detalles. Yo me daba cuenta como Él iba poniendo todo a mi alrededor para ayudarme, para hacerme ver lo tan real y fuerte y poderoso que Él es. En este tiempo, como les decía, yo todavía no podía dormir. Y bueno, yo tuve que tomarme 2 semanas de no ir a trabajar, porque estaba en un estado muy malo. Entonces yo decidí tomarme estas 2 semanas y durante estas 2 semanas fue que Dios hizo tanto en mí también. De las primeras cosas que yo me recuerdo fue que yo cada día iba a visitar a mi mamá durante estas 2 semanas. Y uno de esos días que estaba yo donde ella siempre escucha un programa de un pastor que habla por la radio hispana. Y él estaba hablando acerca del Salmo 3. Y yo entré al cuarto de mi mamá y empecé a escuchar y el Salmo 3 él estaba hablando de la historia de David, de cuando sus enemigos lo andaban persiguiendo para matarlo. Y también decía él que en esos momentos el rey David no podía dormir. Bueno, él no era rey en esos entonces, pero él no podía dormir. Y dije yo, esto es para mí. Entonces empecé a ponerle atención a lo que el pastor estaba enseñando. Y me recuerdo también que, y no por coincidencia, pero en ese momento el CD player de mi mamá no agarraba bien, no captaba bien la sintonía para la radio. Lo perdía, no se oía bien. Y entonces yo me tenía que mover y me movía y entonces en eso la sintonía volvía y volvía a poder escucharlo. Pero fue así que a cada momento la perdía y yo tenía que moverme y buscarlo. Pero yo sabía que Dios me estaba mandando ese mensaje a mí para ayudarme, para que yo pudiera volver a dormir. Y entonces este pastor empezó a decir los pasos que uno tenía que tomar para para que Dios le pudiera ayudar a uno, para que Dios lo salvara, lo rescatara de este ataque de los enemigos, porque los enemigos de David en ese entonces sí eran físicos, pero mis enemigos en ese entonces eran espirituales, claro.
Pero yo empecé a escuchar y aunque no me recuerdo exactamente los pasos que él dio, pero sí me recuerdo que yo empecé a clamar y decir y repetir el Salmo 3, especialmente estos versículos desde el 3 al 6. Mas tú, Dios, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Dios, y él me respondió desde el monte de su santidad. Yo me acosté y dormí y desperté porque Dios me sostuvo. No temeré de 10 millares de pueblos que pusieron cerco contra mí. Y yo repetía y repetía estos versículos y les puedo decir que ese mismo día yo dormí creo que 1 hora y seguía repitiendo, y el otro día dormí 2 horas y así seguí repitiendo hasta que yo pude llegar a dormir toda la noche. Y no por coincidencia pasó esto, que yo llegué a donde mi mamá exactamente cuando empezaba este programa, y que yo entré al cuarto de mi mamá y empecé a escuchar esto y dije, esto es exactamente para mí. Y fue así todos los próximos meses de mi vida fueron tan perfectamente planeados por Dios. Cada detalle yo veía y experimentaba con evidencia que todo había sido tan perfectamente planeado por su mano de poder. Era tan evidente en los pequeñitos detalles. Yo le decía al Señor, yo cuando iba a regresar al trabajo, yo no puedo hacer esto, Padre, de la manera que me encontraba todavía, porque me llevó meses recuperarme, de llegar a decir que ya todo se me había ido, que ya mi concentración pudo tenerla perfecta, y toda la ansiedad y el miedo y la tristeza, todo eso tomó mucho tiempo que se me fuera. La inseguridad, todo eso todavía lo tenía. Y yo pensaba que yo regreso al trabajo, Padre, yo no voy a poder hacerlo. Pero yo notaba en el trabajo, les digo, era como que yo andaba en otra dimensión, porque yo veía tan claramente y sentía tan claramente como que un ayudador estaba a la par mía, diciéndome cómo hacer las cosas, y no solamente eso, ayudándome. Yo veía cómo de fácil las cosas pasaban, cuando yo quería algo y yo decía, yo tengo que ir a traerlo, y me sentía débil, pero de repente el Señor me decía, no, mira para allá, y allá estaba lo que yo necesitaba. Y el Señor me daba ideas de cómo hacer las cosas y me las ponía tan perfectamente planeadas. Esto va con aquello, aquello va con esto, y hasta aquí, y cómo es esto, y cómo, pues decía yo. Pero el Señor lo planeaba tan perfectamente para que todo me saliera bien, para que yo no tuviera que pasar por ningún estrés, para que yo tuviera un día perfecto. Yo lo veía, se los puedo decir. Y al mismo tiempo Él me empezó a hablar. Yo escuchaba su voz, y especialmente en las noches, cuando yo sentía aquella angustia y temor, y Él me decía, no temas porque estoy contigo aquí, yo estoy contigo. Y yo escuchaba su voz, y yo abría la Biblia y lo mismísimo que me acababa de decir, yo lo abría la Biblia y ahí estaban sus palabras confirmándomelo. Y esto se convirtió como en un sistema de comunicación entre Él y yo. Muchas veces que yo le oraba al Señor, mi oración, y yo abría la Biblia y esa oración estaba allí en la Biblia. Una vez el Señor me dio para mostrarme lo que yo había pasado. Él me habló por medio del Salmo 107. Empezando del versículo 9. Porque sació él al alma menesterosa y llenó de bien al alma hambrienta. Los que moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Dios y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por lo que quebrantó él con trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Dios en su angustia, los libró de sus aflicciones.
Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Y después el versículo 17. Los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades fueron afligidos. Su alma abominó toda vianda, toda comida, y llegaron hasta las puertas de la muerte. Esa fui yo. Esa fui yo. Mas clamaron a Dios en su angustia y los salvó de sus aflicciones. Envió su palabra y los curó y los libró de su ruina. Y esto es lo que fue lo que yo pasé. Me di cuenta que yo mi vida aquí la encontré, aquí en estas palabras. Y así fue con tantas palabras, donde yo decía, Dios mío, aquí está mi vida, escrita en la Biblia. Aquí está. Aquí lo encontraba yo, así lo encontraba yo. Y el Señor, así como dijo, envió su palabra y los curó y los libró de su ruina. Entonces fue que Dios empezó a hablar a mi vida. Y Él con sus palabras me empezó a curar. Porque si no hubiera sido por ello, yo les puedo decir, yo no estuviera viva en estos momentos. Porque fueron las palabras de mi Padre Celestial que curaron mis heridas y todo lo que yo sufría. Fueron sus palabras de verdad. Porque dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Fueron sus palabras de verdad que tuvieron que rescatarme a mí, de donde yo estaba. Una vez yo me recuerdo en el trabajo, yo estaba recogiendo algo del suelo y estaba en esos momentos de tanta aflicción y de tinieblas. Mi alma había caído en un pozo de oscuridad. Yo sé que las personas que viven en depresión y ansiedad, ellas entenderán lo que es cuando uno está en esos momentos de oscuridad y de momentos que uno se siente sin esperanza, nada de esperanza, que no hay nada de razón para seguir viviendo. Yo sentía como que yo ya no podía vivir el próximo segundo, ni siquiera el próximo minuto. ¿Cómo podía entonces yo seguir viviendo? Así me sentía yo. ¿Cómo podía yo enfrentar el próximo día, el próximo mes, el próximo año? Para mí ya no había propósito de vivir. Pero en esos momentos que yo recogía algo del suelo, le dije, Padre, ¿cómo es que yo pude caer aquí? ¿Por qué es que estoy en este pozo tan horrible? Y nunca me olvidaré las palabras que Él me dijo en esos momentos. Él me dijo, porque yo vengo muy pronto. Así me dijo. Porque mi venida está tan pronta, yo permití que tú vinieras a esto. Y yo, en ese momento, fue como que vendas se quitaron de mis ojos. Fueron como que mis oídos se abrieron y pude entender en ese mismo momento el gran amor y la gran misericordia de Dios para nosotros. Porque su amor y su misericordia van más allá de lo que nosotros podemos ver y tocar. Van más allá de nuestras propias vidas. Van más allá de este mundo. Van más allá de nuestros propósitos, de nuestros pensamientos. En ese momento entendí verdaderamente que Él sí me amaba, que Él sí tenía misericordia de mí, porque Él por su misericordia permitió que yo pasara por estos momentos de oscuridad, para yo poder recapacitar y despertar de aquella frialdad en que yo había vivido mi vida. Sin Él, sin buscarlo, sin tener esa hambre de Él y hambre y sed de Él. Para que yo recapacitara y me diera cuenta los tiempos en que estamos. Porque ya no es tiempo de fingir y de decir, sí, yo creo en Dios, pero no lo buscamos de corazón. Y no leemos la Biblia como lo tenemos que hacer, y no ayunamos y no oramos. Andamos en tinieblas y no nos damos cuenta de ello. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Como Él dice, el hijo que Él ama, Él castiga y corrige. Pues así pasó conmigo.
y que me tomó, fue duro y severo. Lo fue, duro y severo. Y pensé tanto que Él no me amaba. Pero cuando Él me dijo esto, yo entendí. Y le digo que en ese momento su mano poderosa me sacó de eso, ese pozo tenebroso. Él me sacó de ese pozo tenebroso y me hizo entender el por qué me permitió llegar a Él. Pero desde ese momento también yo le empecé a agradecer a Él por todo. Y Él poco a poco, y Él me seguía hablando, cada noche me seguía enseñando cómo yo tenía que andar. Y una madrugada yo le decía y le clamaba: Padre, Padre, ayúdame y enséñame a andar en tus caminos. ¿Cómo tengo yo que caminar día a día? Yo se lo pedí a mi Señor. Fue entonces que Él, por su gran misericordia, Él me dijo: toma papel y lápiz y escribe lo que yo te he de decir. Y yo así hice. Y ese mensaje que Él me dijo para mí, me dijo que yo tenía que amar a mi prójimo como a mí misma. Me dijo que no buscara la felicidad en las cosas materiales, sino que en las cosas que verdaderamente, las cosas verdaderas, las cosas espirituales, no las cosas que pasaderas, sino que las cosas que son eternas. Y me dijo también que él venía por su novia vestida de blanco, por su novia que camina en santidad. Y cuando el Señor me dio esta palabra santidad, yo les digo, fue como que empezó una búsqueda, una gran necesidad dentro de mí de conocer verdaderamente qué es la santidad de Dios, cómo vivirla. Yo no me quería inventar, yo no quería que saliera de mí, yo no quería que fuera algo que por así, nada más que, dicen que es así, así lo voy a hacer. Yo no me quería equivocar en esto, porque yo sabía, como Él me lo había dicho, que Él venía por su novia vestida de blanco, su novia que camina en santidad. Yo no podía equivocarme. No, ya no me podía equivocar. Una vez más, ya no más. Yo lo quería hacer exactamente como Él manda que lo tenemos que hacer. Y mi búsqueda empezó así. Yo lo empecé a buscar en Google, pensando que allí, y sí, empecé a encontrar enseñanzas de personas escritas por hombres, donde le enseñan a uno cómo vivir en santidad para Dios. Pero Dios no quería que yo me quedara con eso, y mi corazón, y Él lo ponía en mi corazón. Y yo le vivía en las noches pidiendo y clamándole: enséñame a vivir en tu santidad. Y fue en estos momentos que Él me empezó a cambiar tantas cosas. Me dijo un día que yo tenía que ir a pedir perdón a mis padres y a mi hermana. Y así fue, y así lo hice. Me enseñaba acerca de no mentir. Pero estas enseñanzas del perdón me lo enseñó tan vivamente. Un día en el trabajo una persona con quien yo trabajaba dijo algo que me ofendió. Y bueno, yo en ese momento yo dije: yo la perdono. Pero verdaderamente mi corazón no la había perdonado. Yo no recapacité de esto, no me di cuenta. Pero esa noche, cuando llegué a mi casa, y bueno, en la noche yo empecé a leer la Biblia y a orar, y apagué la luz para acostarme, para dormirme. Y me quedé dormido un ratito. Y minutos después sentí como una presencia terrible, tenebrosa, entró a mi cuarto.
yo la experimenté porque yo ya había vivido esos momentos y yo sabía qué es lo que era eso. Y entonces esos recuerdos y ese sentir en mi cuerpo que yo empezaba a sudar tanto y tan helado y esa desesperación y ansiedad volvieron a mí. Y en esos momentos encendí la luz y dije, Padre, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto regresa a mí? Y en esos momentos agarré la Biblia y la abrí. Y era la historia de aquel hombre que llega allí al palacio a hablar con el rey, porque él tiene una deuda con el rey. Y él le dice, yo se lo digo en mis palabras, pero más o menos es así, ¿no? Que le pide perdón y le pide que le perdone esa deuda que él tiene con el rey. Y el rey en su misericordia se lo perdona. Pero este hombre sale y al salir a la calle él se encuentra con otro hombre que le debe a él. Y este hombre muy pobre que le dice, yo no te puedo pagar, no tengo con qué. Pero él, a quien le habían perdonado, él no perdona a su prójimo. En vez, él lo manda a la prisión. En vez de perdonar a este hombre pobre, quien también le debía a él no lo perdona. No hace lo mismo que el rey hizo con él, sino que lo manda a la prisión. Entonces yo cabal en esos momentos dije, Dios mío, yo no he perdonado a alguien. Y en esos momentos le dije, Señor, pero si yo ya fui a perdonar y perdoné a mi mamá, a mi papá y a todas las otras personas que tú me has puesto. Y en ese momento fue como que el Señor trajo a mi memoria. Me recordé en esos momentos lo que había pasado ese mismo día. Me vi sentada en esa silla y me recordé cuando esta persona dijo lo que dijo. Ay, yo dije, no, yo no lo he perdonado. Y fue así, tan claro, yo lo pude ver con tanta claridad que si yo no lo había perdonado, yo pensé que lo había hecho, pero Dios me mostró que no había sido así. Y en ese momento le dije, Padre, con todo mi corazón y en tu nombre Jesús la perdono. Y en esos momentos así sentí que esa presencia fea se fue. Y una vez más la paz regresó a mí. Otra vez yo fui a la casa de una persona en mi familia y él había cocinado algo y él me lo ofreció y yo le dije no, yo dije en mis adentros, yo no puedo comer esto, porque eran los momentos que Dios me empezaba a enseñar que nosotros no tenemos que comer cerdo, carne de cerdo, puerco. Bueno, entonces esta persona había ocupado, porque esto está escrito en su ley. Pero bueno, y entonces yo dije, yo no puedo comer esto, pero ¿cómo hago? Y yo dije, bueno, yo voy a pretender que me lo como, ¿no? Y entonces me fui al comedor. Este señor estaba en la sala. Él quedó en la sala y yo me fui al comedor. Es el abuelo de mi esposo. Y bueno, y entonces yo me senté, cogí un poquito, me serví un poquito y cogí un poquito de esa sopa sin nada del cerdo, del puerco y tomé. Y nada más. Regresé a donde él me preguntó, ¿comiste? Y yo en mis adentros dije, bueno, técnicamente sí comí, dije yo. Entonces le dije, sí, comí un poquito, le dije yo. Y me dijo, ¿y te gustó? Y bueno, dije yo en mis adentros, bueno, pero si no estaba tan mal. Y le dije, sí, me gustó, le dije yo. Fue en esos momentos que Dios me dijo, mentiste. Tú no hablaste la verdad. Y yo me defendí. Yo dije en esos momentos, no, pero sí, bueno, pero si yo comí un poquito y estaba bueno. No, yo no mentí, dije yo. Esa noche estaba yo en mi cama y estaba leyendo la Biblia, estaba sentada. Estaba solo con no era una cobija, una colcha tan pesada, una cobertura tan pesada, no. Era algo liviano. Y de repente yo estaba leyendo la Biblia cuando yo sentí como que alguien tiró algo tan pesado a mis piernas. Era tan pesado que no me pude ya mover.
Y no solo eso, era una presencia tenebrosa otra vez en mi cuarto. Y en esos momentos quería yo hablar, quería yo orar y no podía, porque hasta mi boca estaba, lo sentía como que, yo me sentía como que yo estaba congelada y no podía moverme, no podía hablar, no podía decir nada. Y empecé yo en mis pensamientos solamente podía clamar y decir el nombre de Jesús. Era lo único que podía decir. Y pasaron minutos así hasta que claramente sentí como que otra vez eso fue quitado. Y me pude mover y pude hablar y clamarle a Dios y decirle, Padre, ¿qué ha pasado? Porque yo sabía que algo había pasado. Que estas puertas que nosotros abrimos es porque nosotros mismos hemos hecho algo y desobedecido su palabra. Y por eso que estas cosas pasan. Y yo le dije, Padre, ¿qué ha pasado en mí? Y yo abrí la Biblia y era Proverbios 19. Y les leeré los versículos claves. El versículo 9 dice, el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras perecerá. Ay, Dios mío, empecé a decir, yo he mentido. Y seguí leyendo. El que guarda el mandamiento, este es el versículo 16. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menospreciare sus caminos morirá. Y después el 23. Y este fue el que me abrió más mis ojos. Cuando dice, el temor de Dios es para vida, y con él vivirá el hombre, lleno de reposo, no será visitado del mal. Entonces supe que algo malo había hecho, pero no me recordaba. Supe que yo había mentido y que había desobedecido a Dios, a sus mandamientos. Pero yo le dije, Padre, ¿pero qué? ¿En qué fue? Y entonces Él me dijo, cuando en ese momento, Él me recordó cuando yo le mentí. Me recordó cuando Él me dijo, tú mentiste, y yo me defendí y dije yo no mentí, y yo me defendí y dije no, si yo comí un poquito. Pero fue en esos momentos que Él me enseñó lo que también es mentira. Él me enseñó y me dijo, tú con tu juego de palabras, tú decepción, ¿cómo es? Tú con tu juego de palabras hiciste que esta persona creyera otra cosa. Técnicamente tú dijiste, sí, comiste, pero no fue así. La intención de tu corazón, donde tú no puedes ver, la intención más profunda era hacerlo creer con tu juego de palabras que tú sí habías comido. Y tú querías que él creyera que tú te lo habías comido. Porque aunque tú dijiste que habías comido un poquito, la verdad no fue así. Tú dijiste que habías comido un poquito, pero él se fue pensando que tú te lo habías comido todo. Y eso es lo que tú querías que pasara. Yo me di cuenta que sí, así fue. Y yo me di cuenta que muchas veces yo había hecho eso. Que decimos, pero técnicamente fue así que no es mentira. Pero ¿qué hay en nuestro corazón? Con este juego de palabras lo que queremos hacer es hacer pensar a la otra persona otra cosa. Mis ojos fueron abiertos y me di cuenta que yo sí había mentido. Y yo en ese momento le pedí perdón a Dios. Porque me di cuenta que por esto yo fui visitada por el mal. Y yo sé que muchas personas que están escuchando esto se están dando cuenta del por qué también que ellos pueden estar pasando momentos críticos en su vida, momentos de depresión, momentos de ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque abrimos puertas al enemigo con nuestras mentiras, con nuestra falta de perdón y no andamos en santidad como Dios quiere que andemos.